Número primo es aquel que tiene como divisores solamente a sí mismo y a la unidad. Seguramente reconoces que estos son los primeros números primos de la tabla conocida con el nombre de criba de Eratóstenes. Cada uno de estos números tiene como divisores solamente a sí mismo y a la unidad. Ten presente esta propiedad. Ahora recordemos qué es un número compuesto. Un número compuesto es aquel que además de sí mismo y la unidad tiene otros divisores. Así, el número 4 tiene como divisores el 1, el 2 y el 4. El 6 tiene como divisores el 1, el 2, el 3 y el 6. Y así podríamos seguir con el resto de los números compuestos. Por el hecho de serlo, tienen más divisores que ellos mismos y la unidad. Ten presente los conceptos de número primo y número compuesto porque los utilizaremos a lo largo de toda la lección. En esta multiplicación debemos determinar si los factores y el producto son números compuestos o números primos. Veamos. El factor 3 es un número primo porque solo es divisible por sí mismo y por la unidad. El factor 6 es un número compuesto y el producto 18 también lo es. Los dos son divisibles por la unidad, por sí mismos y además por otros factores. Se trata de una multiplicación que tiene un factor primo y un factor compuesto y el resultado, que es también un número compuesto. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Se puede expresar esta multiplicación de manera que todos los factores sean primos? Efectivamente, toda multiplicación se puede expresar de manera que todos sus factores sean primos. En nuestro ejemplo, el factor 3 ya es un número primo. Y el factor 6, que es un número compuesto, lo podemos escribir como una multiplicación de factores primos. Veamos, 3 y 2 son dos números primos y su producto es 6. Entonces podemos expresar el número compuesto 6 con los factores primos 3 y 2. Ahora los factores de la multiplicación son todos primos. Es importante que recuerdes que un número compuesto puede escribirse siempre como una multiplicación de números primos. En las matemáticas interesa de manera especial el producto de números primos. En base al ejemplo que acabamos de ver, enunciamos que todo número compuesto es un producto de varios factores primos. Así, si tenemos un número compuesto, siempre podemos hallar varios números primos cuyo producto nos dé dicho número. Esta operación es lo que se conoce con el nombre de descomposición de un número en factores primos. Veamos otro ejemplo. El número 10 es un número compuesto. ¿Cuáles serán los factores primos cuyo producto sea igual a 10? Los factores primos cuyo producto es igual a 10 son los factores 2 y 5. 2 por 5 igual a 10. Recuerda, descomponer un número en sus factores primos es escribir dicho número como un producto cuyos factores sean números primos.
Los números que vamos a utilizar normalmente como factores son los primeros de la serie de los números primos que tú ya conoces. 1, 2, 3, 5, 7, 11... Continuemos con otra descomposición. El número 18 es un número compuesto. Si lo descomponemos en sus factores primos, queda así. Tres por 3 por 2. El producto de esta multiplicación es efectivamente 18. Observa en esta multiplicación que el factor 3 aparece 2 veces. Pues bien, en el caso de 2 o más factores iguales, resulta más práctico expresarlos en forma de potencia. Recuerda que una potencia es una multiplicación que tiene los factores iguales. Veamos. Fíjate bien, la base de la potencia es el mismo número que los factores y el exponente es el número de factores. Para que adquieras seguridad, veamos a continuación unos nuevos ejemplos. Se trata de dos números compuestos que hay que descomponer en sus factores primos. Piensa en su resolución. Empieza por el número 15. El número 15 es un número compuesto. Tiene como divisores a sí mismo, a la unidad y también al número 3 y al número 5. Por lo tanto, podemos expresarlo como el producto de 3 por 5, que son factores primos. En este caso no hay factores repetidos, por lo que no podemos hacer ninguna transformación a potencia. Veamos ahora cómo descomponer el número 12. Podríamos hallar distintos factores cuyo producto fuera 12. 3 por 4, 2 por 6 y viceversa. En cualquier caso debemos descomponer los factores hasta que sean primos. Veamos cómo queda. Fíjate bien, estos factores no pueden descomponerse más porque son primos. Lo que sí podemos hacer es expresar el producto de 2 por 2 como una potencia. Así. Repasa con toda la atención posible la descomposición de estos números compuestos. Y recuerda que cuando hay factores iguales, se expresan en forma de potencia. Hemos visto cómo se puede descomponer un número compuesto en factores primos y cómo los factores iguales se expresan en forma de potencia. Todos los ejemplos que hemos realizado eran relativamente sencillos porque los números eran bajos y la descomposición se hacía de memoria. Sin embargo, cuando los números que hay que descomponer son mayores, ya no se puede hacer de memoria. Entonces se utiliza el método que explicaremos seguidamente. Para descomponer un número en sus factores primos se realizan los siguientes pasos. Veámoslo descomponiendo el número 36 como ejemplo. Primer paso. Se divide el número entre el menor de sus divisores primos, excepto la unidad. Como tú sabes, estos son los números primos en orden creciente. Aplicando los criterios de divisibilidad, vemos que después del 1, el número 2 es el divisor primo más pequeño del número 36. Efectuada la división, resulta el cociente 18. Segundo paso. El cociente obtenido se vuelve a dividir por el menor de los divisores primos. De nuevo vemos que 18 es divisible por 2. De esta división, el cociente que hemos hallado es 9. Tercer paso. Otra vez dividimos el cociente obtenido por su menor divisor primo. En este caso, 9 no es divisible por 2 porque no termina en cifra par, pero sí es divisible por 3. Al dividir 9 por 3, el cociente es 3. Cuarto paso. Dividimos el cociente 3 que hemos hallado por su menor divisor primo, excepto la unidad. En este caso, es el mismo número 3. Pues bien, atiende a lo que te voy a decir. Los divisores 2, 3,
2 y 3 que hemos utilizado en los sucesivos pasos son precisamente los factores primos del número 36. Ahora expresamos el número 36 como el producto de factores primos. Los factores iguales los escribimos en forma de potencia. Recuerda, en cada paso hemos dividido el número o cociente del paso anterior por el divisor primo más pequeño, excepto la unidad. La descomposición se termina cuando se obtiene el cociente unidad. Realizaremos un nuevo ejemplo para que lo comprendas mejor. Para descomponer el número 75 en sus factores primos, ya sabes que debemos dividirlo por su divisor primo más pequeño, exceptuando la unidad. Aplicando las reglas de divisibilidad, vemos que 75 no es divisible por 2 porque no termina en 0 o en cifra par, pero sí es divisible por 3 porque la suma de los valores absolutos de 7 y 5 es 12, o sea, un múltiplo de 3. Veamos. El cociente obtenido se vuelve a dividir por su menor divisor primo. 25 no es divisible por 2 ni por 3 por las razones que tú conoces, pero sí es divisible por 5. El nuevo cociente es 5 y lo dividimos por sí mismo, que es su divisor primo más pequeño, a excepción, naturalmente, de la unidad. Reuniendo los divisores que hemos utilizado, expresamos el producto de factores primos. Así. 3 por 5 por 5, que es lo mismo que 3 por 5 elevado al cuadrado. Repasa el proceso que hemos seguido detenidamente. En la práctica, la descomposición de un número en factores primos se esquematiza de la manera siguiente. Utilizaremos el mismo ejemplo anterior. Se trata de hallar los divisores primos del número 75. El número que debemos descomponer y los sucesivos cocientes los escribiremos a la izquierda de la raya vertical. Y los divisores a la derecha de la raya vertical. Pon toda la atención posible. Ahora trasladaremos las divisiones realizadas previamente a la nueva forma de representación. Observa la correspondencia entre las divisiones del recuadro y la representación abreviada que ahora empleamos. En los ejemplos hemos tomado números bajos para facilitar las operaciones y la comprensión. El sistema naturalmente es válido para cualquier número. Te aconsejo que practiques con números mayores siguiendo el mismo procedimiento. Todo número compuesto es un producto de varios números primos. Descomponer un número en sus factores primos es escribir dicho número como un producto cuyos factores sean números primos.